Me da mucho gusto presentar al doctor José Armando Madrazo de la Garza. Es para mí todo un honor. Él fue mi maestro durante mi residencia de gastroenterología pediátrica. El doctor es egresado de la Universidad La Salle, hizo pediatría en el Seguro Social. Después entrenó en Estados Unidos para ser gastroenterólogo pediatra en diferentes tiempos en Filadelfia y en Búfalo. Ha ocupado importantes cargos dentro de la gastroenterología pediátrica. Fue durante toda su trayectoria director del servicio de gastroenterología pediátrica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Fue el primer embajador por México en la NASPA, en la Sociedad Norteamericana de Gastro, y recientemente fue presidente de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica, logrando conformarla y haciendo un papel extraordinario. Además, es autor de libros, capítulos, artículos, y para nosotros es un placer tenerlo aquí hoy, aunque esté a distancia, para darnos un tema bien importante en pediatría, que causa mucha controversia y mucha confusión, incluso entre los mismos gastroenterólogos pediatras, y nos va a hablar hoy de Helicobacter pylori en pediatría. Doctor, le dejo los micrófonos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Sergio. Buenos días a todos. Esto es una maravilla que cada quien desde su casa o en un auditorio podamos estar en comunicación. Efectivamente, el tema del Helicobacter pylori sigue siendo importante y controvertido. Hace algunos años se le dejó de dar atención porque se pensaba que ya se conocía todo, pero en realidad hay mucho todavía dentro de este capítulo para investigar y para aplicar a la clínica. Veo que en el auditorio hay gente joven y siempre la historia es interesante. Vamos a tratar de cubrir estos puntos en los próximos minutos. Vamos a hablar brevemente de la historia, que creo que es algo importante. Vamos a hablar sobre el papel del Helicobacter como parte de la microbiota del estómago. Y luego en la parte más clínica hablaremos de las guías que se publicaron en el 2017, pero que son las últimas por parte de la Sociedad Norteamericana y la Europea de Gastroenterología. Vamos a hablar de la asociación de Helicobacter y probióticos ya en la sección de tratamiento, un poco de Helicobacter y cáncer, y el punto más controvertido es tratar o no tratar, a quién, etcétera. Y finalmente damos conclusiones y ojalá haya oportunidad de discusión. Hablábamos de la historia. Fíjense, desde el siglo XIX se identificaron bacterias en el estómago. Muchas personas pensaron que en un medio tan ácido no iba a poder plantarse una bacteria. Y de hecho, los que son de mi generación o anteriores van a recordar que todo lo que estaba relacionado con gastritis, úlceras pépticas, hablábamos de que eran eran relacionadas al ácido. Y por ahí del 1980, en Australia, un par de investigadores empezó a describir al Helicobacter como tal. Y esto fue motivo de darles el premio Nobel al doctor Warren y al doctor Marshall, y desde entonces se le ha prestado mucha atención a la investigación y revolucionó el concepto de enfermedad acidopéptica en el niño y en el adulto, por supuesto. Como les decía, en el 2017 se publican las últimas guías, pero de entonces para acá hay cambios interesantes y vamos a hablar de ellos más adelante. ¿Qué sabemos como una evidencia clínica dura acerca del Helicobacter? Que existe desde que existe el ser humano, ha habido una simbiosis desde por lo menos 58,000 años, es patógeno al humano, existen portadores asintomáticos,
la transmisión es oral, afecta más a las personas de nivel socioeconómico bajo. No hay un cuadro clínico específico de la infección del Helicobacter. Existen pruebas validadas, útiles para el diagnóstico. La monoterapia ha demostrado al cansancio que es ineficiente, o sea, usar un solo antibiótico no sirve. Existen casos de aclaramiento espontáneo en sujetos en que no recibieron ningún tipo de tratamiento. También existe evidencia de que una vez erradicado el Helicobacter, puede haber reinfección en ese mismo sujeto. Y bueno, esta bacteria se ha identificado como un cancerígeno, sin lugar a dudas. Y más recientemente se ha demostrado con los avances de la biotecnología y la secuenciación de las bacterias que conforman nuestra microbiota que el Helicobacter es parte del microbioma original humano. La vida moderna, ustedes saben muy bien que ha cambiado la microbiota del tubo digestivo, las condiciones higiénicas, el uso de antibióticos, etcétera, la alimentación, todo eso forma parte de estos cambios. Y también sabemos que desde que el Helicobacter pylori se ha identificado y se ha diagnosticado, ha ido desapareciendo. Las prevalencias a nivel de todo el planeta han ido disminuyendo y esto se debe al uso indiscriminado de los antibióticos, por supuesto, a las mejores condiciones, a la mejor sensibilización de parte de los médicos y de la población hacia el contagio y al tratamiento que se le da todavía de manera indiscriminada al Helicobacter sin hacer mayores estudios. Pero también sabemos, y esto es muy interesante, que el Helicobacter ha demostrado tener efectos protectores en ciertas patologías, la obesidad, el asma, alergias, enfermedad inflamatoria intestinal. Son todas ellas patologías que cursan con disbiosis. Entonces, esta relación entre el Helicobacter pylori y el resto de la microbiota es estrecha, compleja y todavía desconocida. Vámonos a la microbiota gástrica. Sabemos que me está faltando una imagen, pero bueno, del lado izquierdo de la pantalla debería aparecer un esquema del tubo digestivo donde tenemos el número de colonias que conforman la microbiota y en el estómago no tenemos el mayor número de colonias, a diferencia del intestino delgado o del colon, pero sí hay una microbiota gástrica bien definida en donde tenemos que las proteobacterias, las actinobacterias y las firmicutes son las familias que más prevalecen. Y en las barras que acaban de aparecer, vemos en los casos de que el Helicobacter pylori está presente, esta microbiota tiene un predominio de las proteobacterias, familia a la que pertenece el Helicobacter pylori, a diferencia de casos en donde no hay Helicobacter pylori. En México, en el Hospital de Pediatría se realizaron estudios epidemiológicos, uno a finales de los 80s, más bien los estudios se realizaron en los 90s, pero con sueros de finales de los 80s, y es la barra sólida superior. Y 10 años después, el doctor Torres se dio a la tarea de volver a hacer el mismo estudio de cero prevalencia en sueros, aquí nada más del estado de Morelos, en adolescentes, y se vio una disminución de aproximadamente el 15% en las diferentes edades estudiadas en 10 años. Fenómeno que ha sido, como les mencionaba antes, consistente con otros reportes en otros países, en otros continentes. El doctor Blaser, en un artículo muy interesante, está él adelantándose y describiendo que el Helicobacter tiende a desaparecer. De una gráfica de países en desarrollo con prevalencias altas, vemos el contraste con los países desarrollados y lo que se espera en el futuro, que el Helicobacter vaya a la baja. Situación que no necesariamente es alentadora y ya veremos por qué.
Pasando al área clínica, que creo que es de gran interés entre todos ustedes, vemos que tenemos del lado izquierdo, una gráfica en donde medimos el nivel de acidez y en el otro la edad del paciente. Y siempre hay un inicio de una infección que pasa desapercibida, la infección aguda por Helicobacter pylori, evoluciona a la cronicidad y de ahí en adelante hay varios caminos. Como pueden ver ustedes, en la gráfica, la situación más común es la de una pangastritis no atrófica y que cursa asintomática el resto de la vida del sujeto. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente esto no sea enfermedad, aunque si hacemos una biopsia, pues sí hay datos de inflamación. Entonces es un hecho controvertido. Y en los pacientes donde sí se desarrolla un cuadro clínico, que más o menos se calcula el 10% de todos los infectados, la forma más común es la úlcera gástrica, la afección al estómago, la úlcera duodenal, y luego ya situaciones de mayor gravedad como son la metaplasia, displasia, el cáncer y el cáncer derivado del tejido linfoide, del maltoma, etc. Esta imagen nos trae una gran controversia que estoy tratando de ejemplificar con esta línea, en donde vemos, pasamos de lo subclínico a lo clínico y ahí está la controversia acerca de a quién tratar o a quién no tratar la erradicación de esta bacteria. Y bueno, la edad también, la edad de adquisición de esta infección es un riesgo relativo acerca de la gravedad de la patología que se va a desarrollar. De manera que entre más temprano se adquiere la infección, hay más posibilidades de desarrollar cáncer, a diferencia de etapas más tardías en donde la patología es nada más a nivel del estómago, como úlceras, o en el duodeno, o enfermedad esofágica, que todavía hay controversia al respecto. Les comentaba que se publicaron en el 2017 estas guías, que fueron una revisión de las primeras por parte de la Sociedad Norteamericana y la Sociedad Europea, en donde revisamos que en esos 8 años, qué novedades habían ocurrido. Reflexionando, yo creo que pudimos habernos esperado un poco más para hacer este trabajo, porque desde el 2016 a la fecha ha habido aportaciones importantes que cambian los conceptos y de eso vamos a hablar. Y específicamente a los criterios de diagnóstico de los trastornos funcionales digestivos de Roma 4, que aparecieron en el 2017 después de que esto se había publicado. Y bueno, ¿qué dicen las guías de NASPGHAN y ESPGHAN al respecto de diagnóstico y tratamiento? Se recomienda, ustedes saben que las guías se desarrollan a través de un grupo de expertos en donde se revisa la literatura, se analiza el grado de evidencia y se conjunta toda esa información y los expertos votan acerca de la veracidad o la dureza de la evidencia. Y como resultado de este trabajo, se postulan todas estas recomendaciones a las que vamos a referirnos. Se recomienda que el objetivo primario de la investigación sea más dirigida hacia establecer la enfermedad y no tanto la presencia de Helicobacter pylori. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a investigar a un paciente solo porque cree que tiene Helicobacter pylori y no tiene ningún síntoma, ningún cuadro clínico. Nosotros hacemos investigaciones para ver la enfermedad y si el Helicobacter pylori lo acompaña o no, y es una causalidad, entonces lo sabremos. Se recomienda que los exámenes invasivos, o sea, aquellos que sean a través de biopsias de tejido, se lleven a cabo solamente si pensamos que
en caso de positividad, vamos a ofrecer tratamiento de erradicación. No vamos a hacer estudios invasivos y decirle al paciente, sabe que tiene usted Helicobacter pylori, pero no le vamos a dar tratamiento, porque eso confunde totalmente a la familia y al paciente. Si en caso de que hagamos una endoscopía por una razón ajena a un cuadro clínico doloroso, etcétera, y incidentalmente encontramos la presencia del Helicobacter, debemos de discutir la posibilidad del tratamiento con los familiares o el paciente. Si encontramos úlceras gástricas o duodenales, estamos obligados a estudiar la presencia del Helicobacter pylori, porque sabemos que esas úlceras tienden a reincidir si no erradicamos el Helicobacter pylori. Y el Helicobacter es causa importante de la génesis de las úlceras. No es la única razón, no es la única etiología, pero si está ahí, va a estar recurriendo el cuadro ulceroso. Entonces, erradicarlo es resolver la enfermedad. No se recomienda estudiar la infección en pacientes con dolor abdominal funcional. Y aquí vamos al tema de los trastornos funcionales digestivos que hablábamos al principio. Roma 4, ¿qué dice Roma 4? A diferencia de Roma 3, Roma 2 y Roma 1, que un trastorno funcional digestivo no necesariamente tiene que diagnosticarse excluyendo una enfermedad orgánica. Podemos tener una enfermedad orgánica y al mismo tiempo un trastorno funcional digestivo, y la infección por Helicobacter pylori puede coexistir con dolor abdominal funcional. Por lo tanto, este apartado sí se tiene que analizar con más detalle en base a la evidencia en el futuro. No se recomienda estudiar de manera inicial al Helicobacter en casos de anemia por deficiencia de hierro. Sabemos todos que en casos de esta anemia, pero que es refractaria al tratamiento con suplementación de hierro, el erradicar el Helicobacter pylori tiene ventajas y ayuda a la resolución, pero no en los casos iniciales en todas las anemias por deficiencia de hierro. Se sugiere considerar estudiar la infección en casos de púrpura trombocitopénica idiopática. Y esta es una aportación nueva de estas guías, debido a la observación de varias series, no muchas de ellas, en que se ve que el erradicar por sí solo el Helicobacter incrementa el número de plaquetas en estos pacientes y de manera consistente en los diferentes estudios que se publicaron. No se recomienda estudiar la infección en niños con talla baja. Este es otro punto controvertido. Hay series, sobre todo, que vienen de Colombia, del doctor Pelayo Correa, en la que se ve la tendencia a mejorar la talla de los niños a los que se les erradica en comparación a los que no. Sin embargo, no es una evidencia convincente todavía, por lo tanto, y ante la gran cantidad de pacientes que existen con talla baja, no podemos hacer esa recomendación. Se recomienda que el diagnóstico de Helicobacter sea en base a un cultivo positivo, cultivo del fragmento de tejido de la biopsia, o a un estudio histopatológico positivo más una prueba adicional basada en tejido. Esto es para fines académicos, para fines de publicación. Para la práctica clínica diaria no podemos ser tan estrictos, obviamente. Yo sé que ustedes están escuchando y tomando ideas de cómo manejar a sus pacientes en su clínica diaria. Pero no va a haber una revista formal científica que acepte un estudio del Helicobacter pylori basado en diagnósticos que no cumplen con estos requisitos. Se recomienda tomar por lo menos 6 biopsias gástricas para ser concluyentes acerca de la infección o no del Helicobacter pylori. Y no se recomienda, y esto es muy importante también, utilizar pruebas basadas en anticuerpos, IgA o IgM o IgG, en saliva, suero u orina para fines de decisiones clínicas. Estas pruebas las usamos para estudios epidemiológicos solamente. Se recomienda realizar pruebas de sensibilidad antimicrobiana
para las cepas aisladas y en base a eso planear tratamientos de erradicación como trajes a la medida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una población en un país, en un continente, que otra en otro sitio. Las costumbres, la genética, el uso indiscriminado de antibióticos, qué antibióticos se usan, etcétera, son diferentes. En el área del tratamiento se recomienda evaluar eso, idealmente la efectividad de los esquemas de erradicación de primera línea en las comunidades propias. ¿Qué quiere decir esto? Idealmente todos en sus poblaciones, en sus comunidades, deberíamos de establecer esquemas de sensibilidad, resistencia de estas cepas para así establecer tratamientos idóneos con mayores posibilidades de éxito de la erradicación. Se recomienda que el clínico explique a la familia lo importante que es la adherencia al tratamiento. Sabemos que son tratamientos complejos, que por lo menos duran 10 días. En México la recomendación son 14 días, de más de 3 o más medicamentos, y la adherencia es uno de los factores más importantes de fracaso al tratamiento, junto con la resistencia bacteriana. La adherencia, la falta de adherencia al tratamiento de erradicación son las causas más comunes de fracaso al tratamiento. ¿Y qué esquemas de erradicación? Las vamos a mostrar más adelante. Y ya una vez que damos el tratamiento, debemos de esperar 4 semanas antes de confirmar la erradicación. O si queremos ver el comportamiento, se dice que después de 2 semanas de terminar los antiácidos, inhibidores de bomba de protones, o 4 semanas después de haber suspendido el antibiótico. Entonces, el tratamiento tiene que ser para evaluar y confirmar la erradicación 4 semanas después del esquema. Utilizando las siguientes pruebas, ya no hacemos una endoscopía para eso, a menos de que la patología del paciente lo sugiera. Pero si nada más queremos evaluar la erradicación, tenemos pruebas no invasivas muy confiables, como las pruebas de aliento, y de estas, la de carbono 13 es no radioactiva, ideal para los niños, o la prueba de medición de antígeno de Helicobacter en heces, de las cuales la monoclonal de 2 pasos es la más recomendada. Existen pruebas de 1 paso, policlonales, que se hacen en los consultorios, las pruebas famosas rápidas, que no son tan eficientes. Y se sugiere que cuando haya fallas en la erradicación del Helicobacter, la terapia de rescate se individualice considerando, obviamente, las cepas, la sensibilidad, resistencia, edad del paciente, disponibilidad de los antibióticos, por supuesto. Entonces, todas esas recomendaciones son en situaciones ideales, y recordar que estas guías son guías producto de la revisión de trabajos de países desarrollados. Aunque México es un país que no se considera desarrollado, pertenecemos a Norteamérica y parte de nuestro país se comporta como país desarrollado. En Monterrey creo que es un buen ejemplo, y el comportamiento pues es diferente. Entonces, fue una de las razones por las que me invitaron a participar en esas guías. Y bueno, esta tabla ejemplifica cuáles son los tratamientos de primera línea, que seguramente ustedes conocen y manejan muy bien. Tenemos los antibióticos como amoxicilina, metronidazol, acompañado de un inhibidor de bomba de protones. Es el triple tratamiento. El segundo caso probablemente sea el más común, con claritromicina, amoxicilina y un inhibidor de bomba, o la terapia con subsalicilato de bismuto o subcitrato de bismuto, en lugar de un inhibidor de bomba de protones, también es recomendable, o la terapia cuádruple con 3 antibióticos y un inhibidor de bomba de protones. También esto
como les decía, en México está bien establecido que debe de durar por lo menos 2 semanas. En países desarrollados donde la exposición temprana a antibióticos de los pacientes no es muy frecuente, 10 días ha demostrado que puede ser útil. Y la terapia secuencial, en donde mejora la adherencia al tratamiento porque se pretende dar 5 días un inhibidor de bomba de protones con amoxicilina y seguido de otros 5 días en que damos claritromicina, metronidazol y el inhibidor de bomba de protones. Y es más fácil aguantar ese tratamiento. En cuanto a los inhibidores de bomba de protones, los mejores resultados han sido con rabeprazol y con esomeprazol, debido a que hay sujetos que son metabolizadores rápidos y no tienen el mismo efecto con los inhibidores de bomba que consideramos de primera línea, que son los otros, omeprazol y pantoprazol y lansoprazol. El incremento de las dosis del inhibidor de bomba de protones y de la amoxicilina ha demostrado tener resultados adicionales positivos. Y vemos aquí el peso corporal con las dosis de los medicamentos. Sin entrar en mucho detalle por el tiempo, vemos que en mayores de 35 kilogramos de peso podemos dar hasta 60 miligramos del inhibidor de bomba de protones. En este caso es el omeprazol. Y de amoxicilina hasta 3 gramos al día, dividido en 2 dosis. En nuestra experiencia, allá en los años 90, en el Hospital de Pediatría, estas dosis ayudaron a mejorar nuestros índices de erradicación. Estos trabajos publicados europeos se los traigo a colación nada más para que vean el éxito de erradicación con diferentes esquemas en Turquía, en Bélgica y en Italia. Y vean, no se considera un esquema exitoso mientras no supere el 80% de éxito. Y aquí vemos que los esquemas en Turquía no lo hicieron, y en Bélgica en esta serie se tuvo que usar un segundo esquema para llegar al 89%, y en Italia ahí sí funcionó mejor. Y también en países considerados desarrollados, Israel, Singapur, Bélgica, Italia, donde se hicieron estudios de resistencia y de sensibilidad, vemos que el metronidazol y la claritromicina son los principales antibióticos resistentes al Helicobacter pylori. Metronidazol, claritromicina, aquí vemos los diferentes. Y la sensibilidad es mayor a metronidazol, a tetraciclina, claritro, levofloxacina, amoxicilina, en porcentajes similares. Pero esto no aplica a nuestros países de Latinoamérica o en desarrollo. En el 2001, el doctor Javier Torres, quien encabezaba nuestro grupo de investigación en pediatría en el siglo XXI, publicó estos niveles de resistencia a diferentes antibióticos. Como ven acá, metronidazol 77%, claritromicina 24%, sorpresivamente la amoxicilina casi 18.5%, cuando se pensaba en aquella época que no había resistencia a la amoxicilina. Y combinados se mejoran los resultados. Vemos que el triple tratamiento abajo en metronidazol, claritromicina y amoxicilina, el 8.7%. Recuerdo, esto viene de hace ya 20 años y las cosas seguramente se han ido modificando. ¿Qué hay acerca de agregar un probiótico al tratamiento de erradicación? Desde el punto de vista de erradicación, en este metaanálisis se demuestra que sí hay una ventaja. Estas series analizadas en el metaanálisis son adultos y niños combinadas, pero podemos ver aquí que sí hay un efecto benéfico en usar un probiótico. En cuanto a efectos adversos, ustedes saben que dar tanto antibiótico, sobre todo claritromicina, tantos días, trae malestar. Y vemos que también el dar un probiótico simultáneamente mejora
la diarrea por antibióticos, náusea, vómito, el malestar epigástrico, la distensión abdominal, el dolor abdominal, la constipación y las afecciones al sentido del gusto de manera significativa, de manera que sí se recomienda. Lo que no se demostró fue que dar un probiótico simultáneamente al esquema de erradicación mejora la adherencia al tratamiento. Esto no se logró. Y en este metaanálisis, donde se ven series meramente pediátricas, vemos que el dar Saccharomyces boulardii mejoró el índice de erradicación, también la aparición de efectos adversos y la diarrea asociada al antibiótico. Y en la serie inferior, lactobacilos y bifidobacterias aumentaron el índice de erradicación, el éxito, y también disminuyeron los efectos adversos por los antibióticos. Entonces, parece ser que sí debemos de utilizar un probiótico simultáneamente. En cuanto a Helicobacter pylori y cáncer, sabemos que el Helicobacter es un cancerígeno y el mapa, la distribución geográfica del Helicobacter es muy similar en paralelo a la distribución geográfica del cáncer gástrico. El cáncer gástrico es el cuarto cáncer más frecuente en la población mundial y en mortalidad es el número 2. En el año 2000, 880,000 individuos se diagnosticaron con este cáncer, o sea, nuevo diagnóstico, y también hubo 650,000 muertes en el mismo año debido a este cáncer. Y bueno, la esperanza es que al ir disminuyendo la infección por el Helicobacter, también disminuye la incidencia del cáncer gástrico, lo cual no se ha visto en los años de seguimiento. Y en este estudio se muestra cómo la atrofia gástrica, la metaplasia intestinal y el cáncer gástrico cursan con disbiosis, afectan la microbiota del estómago y ustedes saben muy bien que la disbiosis acompaña a muchas enfermedades, incluyendo al cáncer del tubo digestivo. Bueno, pero debemos de erradicar a todo Helicobacter pylori en todo individuo al que se lo diagnostiquemos. Yo recuerdo en los años 90 en que investigadores importantes del Helicobacter pylori llegaron a proponer públicamente en congresos de que el Helicobacter pylori había que matarlo en todos los individuos debido a las posibles consecuencias en el futuro. Y decían, había una frase interesante que decía, el mejor Helicobacter es el Helicobacter muerto. Pues la investigación posterior ha arrojado información interesante y se las quiero compartir. Primero, una vez que nosotros damos tratamiento para erradicación de Helicobacter, vemos que a los 6, a los 12, a los 18 meses todavía tenemos cambios en la abundancia relativa de los géneros bacterianos que conforman la microbiota del estómago. De manera que esos cambios seguramente traen consecuencias que todavía no conocemos con detalle. Y sabemos que en específico, ¿qué se ha investigado acerca de esos cambios? Bueno, que la diversidad de géneros de las bacterias no se modifica antes y después de la erradicación del Helicobacter pylori. ¿Esto qué quiere decir? Que existen todas las cepas ahí. Lo que cambia es la proporción entre ellas, pero la diversidad se mantiene. Y en un estudio se encontró que disminuyen los bacteroidetes, aumentan los firmicutes, con recuperación hasta los 18 meses. También se encontró que con claritromicina y metronidazol, las actinobacterias disminuyen hasta por 4 años. La verrucomicrobia disminuyó hasta 12 y 18 meses. Las protobacterias se incrementaron hasta los 18 meses posterior al tratamiento. Y que el Helicobacter, por supuesto, con el tratamiento se puede convertir en formas
cocoides que permanecen ahí latentes, que después se pueden volver infectantes otra vez. Y esta otra cepa, la Anaerofustis, parecen trabalenguas, con todos estos nombres nuevos que estamos aprendiendo, se incrementa, y los ácidos grasos de cadena corta también, específicamente el propionato, que traen trastornos metabólicos y que se han asociado a la génesis de la obesidad. Y no solo los antibióticos afectan la microbiota del estómago, también el uso de los inhibidores de bomba de protones, como podemos ver aquí los dos esquemas. El suprimir la acidez altera el medio en el estómago y eso afecta la eubiosis. Entonces, ¿es conveniente o no es conveniente tener el Helicobacter pylori en el estómago? Les voy a traer evidencias interesantes. Y volviendo a nuestro esquema previo, esta información que les voy a mostrar a continuación, pues nos debe de hacer reflexionar si debemos o no dar tratamiento de erradicación de manera indiscriminada o nada más seleccionar casos en que se llenan los requisitos, de acuerdo a las guías que presenté. Bueno, pues aquí en el esquema A vemos que el Helicobacter es parte de la microbiota y está en relación con las células epiteliales, las células neuroendocrinas, los linfocitos dentro del tubo digestivo, y la comunicación es muy amplia entre la microbiota, no solo el Helicobacter, sino todas las bacterias, con estas células. De manera que si eliminamos el Helicobacter, esta comunicación se pierde. ¿Y qué consecuencias nos trae? Por ejemplo, en este estudio en niños en Alemania, se vio que el erradicar el Helicobacter pylori les trajo mayor incidencia de diarrea aguda en un seguimiento de 3 meses, a diferencia de los niños no erradicados. En este otro estudio, el inocular el antígeno de tuberculosis y ver la respuesta de interferón gamma, se ve que esa respuesta es mayor y es mejor en pacientes que son positivos a Helicobacter pylori. En Taiwán se vio la asociación de obesidad mórbida en diferentes edades, de la adolescencia y de la edad adulta, en pacientes a los que se les son negativos para Helicobacter pylori. De manera que se considera que esto puede ser un factor de riesgo para desarrollar obesidad. Y aquí, como pueden ver, la medición de los niveles de grelina, que es la hormona relacionada al apetito, y la leptina, que es la hormona relacionada a la saciedad, son diferentes estos niveles entre grupos de pacientes negativos y positivos al Helicobacter, de manera que los pacientes negativos tienen mayor predisposición a comer más y a saciarse menos, y por lo tanto a terminar en un estado de sobrepeso y obesidad. Y en este estudio se demuestra que en la curva azul oscura, que los pacientes erradicados aumentan significativamente su índice de masa corporal en comparación a los pacientes no erradicados o negativos. También el Helicobacter tiene que ver, así como otros microorganismos, con la respuesta celular T ayudadora. De manera que la presencia de infecciones, y en este caso el Helicobacter, desvía esta respuesta hacia TH1 con desarrollo de un tipo de enfermedades no alérgicas, a diferencia de cuando tenemos un medio libre de patógenos, la respuesta se desvía hacia TH2 con desarrollo de alergias. Y aquí podemos ver un estudio que se ve la reacción cutánea ante la inoculación de diferentes alergenos en pacientes que tomaron ellos como controles negativos a Helicobacter, y al inocular estas cepas en pacientes positivos a Helicobacter de bajo grado de virulencia, que son CAG-A negativos, o de alto grado de virulencia, CAG-A positivos, la reacción es menor. Es menor.
a los negativos. Y en cuanto al asma de origen alérgico, pues el ser Helicobacter pylori positivo fue un factor protector, como lo podemos ver en este reporte. Bueno, con esto quisiera llegar a los puntos importantes como resumen de la presentación y los puntos que considero fueron que la infección por Helicobacter tiende a disminuir globalmente. Esta bacteria es parte importante de la microbiota gástrica en el ser humano y su presencia y su ausencia pueden dar consecuencias en la salud. Fíjense qué interesante postulado. La relación entre el Helicobacter y la microbiota gastrointestinal es amplia y aún todavía no bien estudiada. Tenemos estas guías con esta referencia bibliográfica del JPGN en el 2017, que creo que es importante que todos las consulten y que no son perfectas y que ya ahora sabemos que tenemos que irlas modificando. Y además no aplican necesariamente a países en desarrollo. De hecho, en la Sociedad Latinoamericana, el grupo de trabajo de Helicobacter pylori nos dimos a la tarea de revisar estas guías y pronto vamos a tener una publicación donde vamos a, como se dice en la calle, a tropicalizarlas. La prevalencia del cáncer gástrico persiste igual a pesar de la disminución del Helicobacter pylori. Eso quiere decir que hay otro tipo de factores aparte del Helicobacter. Y el estudio del Helicobacter, el microbioma y la microbiota gástrica intestinal en conjunto van a generar información más relevante en el futuro cercano seguramente. Y bueno, con esto terminamos la presentación. Seguramente hay muchos puntos interesantes que quisieran discutir. Yo estoy acá dispuesto si hay tiempo. Muchas gracias. Dentro de las preguntas que tenemos aquí de la gente de Internet, es ¿la prueba de aliento tiene valor diagnóstico? Sí, la prueba de aliento viene hecha con carbono 13 o carbono 14, las dos son pruebas bien validadas en poblaciones, tanto de niños como de adultos. Como la 14 utiliza isótopos radioactivos, no se utiliza en la edad pediátrica. En adultos no estoy seguro si se sigue utilizando o no, pero sí son pruebas confiables totalmente, siempre y cuando se utilicen, como decíamos, después de 4 semanas de haber dado los medicamentos. Si son nada más antiácidos y no se usaron antibióticos, son 2 semanas, está bien. Okay. Y yo agregaría ahí, porque la siguiente pregunta pregunta sobre la detección del antígeno en heces, más bien preguntarle en qué edades utiliza una u otra prueba. Porque sabemos que la prueba de aliento, pues un paciente pequeño, pues a lo mejor no la puede realizar como se debe, ¿no? Y a veces eso causa un poquito de confusión entre el médico que la manda a realizar. Claro. Como Monterrey se comporta como Estados Unidos, ustedes disponen de las 2 pruebas en muchos laboratorios seguramente, pero la accesibilidad a la prueba no está presente en todos los lugares. Entonces, el primer punto es, hagan la prueba que esté disponible. Segundo, la prueba de aliento en niños pequeños se puede realizar a través de una mascarilla, porque obviamente los pequeños no van a cooperar soplando correctamente como debería de ser. No sé si esto aclare la pregunta, Sergio. Sí. Otra pregunta es, si fracasa el tratamiento, me imagino que es el tratamiento inicial, ¿usted utilizaría tetraciclinas? ¿En qué dosis y cuál esquema? Las tetraciclinas, por supuesto, son antibióticos recomendados en el Helicobacter pylori. Sabemos que no se recomiendan en edades tempranas de la pediatría, pero en edades ya en la adolescencia sí los usamos.
Inclusive se puede usar de primera línea, como lo mencioné en el primer esquema. En cuanto a las dosis, me pescaron porque no guardo en la memoria dosis de medicamentos que tengo años de no utilizar. La verdad, tengo mucho de no utilizarla, pero en la tabla que les mostré, creo que ahí estaba la dosis de las tetraciclinas también. Pero son dosis convencionales, las dosis convencionales que usamos para otras infecciones, cada 12 horas, dividido en cada 12 horas para mejorar la adherencia, no cada 8, como normalmente se usan las tetraciclinas. Por otro lado, ¿qué probiótico prefiere utilizar cuando decide utilizar probiótico en el esquema de tratamiento para el Helicobacter? Bueno, como vieron, los que se han utilizado para fines académicos y se ha publicado son el Saccharomyces boulardii, que es una espora y que tiene la ventaja de que un antibiótico no lo va a destruir. Ahora se ha utilizado lactobacillus y se ha utilizado bifidobacterias. Los fabricantes de estos dos últimos argumentan que no se afectan con el uso de antibióticos. Yo no tengo ni experiencia ni un estudio de investigación claro al respecto. Entonces, puedo referirme a estos tres probióticos como eficaces para mejorar el éxito de erradicación y disminuir la aparición de efectos adversos. ¿Alguien aquí en el auditorio que quiera hacer una pregunta? A ver, Ivette. ¿Hay otra pregunta, perdón? Sí, buenos días, doctor. Aquí hay otra pregunta. Buenos Una de días. las recomendaciones que ponían al principio era que si encontraban Helicobacter pylori, digamos que accidentalmente al hacer un estudio invasivo, me gustó que decía que tenían que hablar con los padres para decidir si daban tratamiento o no. Yo le quería preguntar qué opinaba sobre eso, o sea, si tienen los papás que decidir eso o vaya, si no tiene sintomatología, pues podría no darse, o por qué se les da la opción de que ellos decidan, o qué se haría en esos casos. Claro, muy bien. Esto es un tema bien controvertido al que nos enfrentamos día a día todos, sobre todo los gastroenterólogos que entramos con endoscopías. Primero, aquí hay varios puntos a considerar. Primero es, ¿cómo podemos hablar con una familia de que tenemos una infección que puede producir cáncer y no darle el tratamiento al paciente? Ese es un punto importante. Otro es, no solo es la presencia o no del Helicobacter uno de los argumentos a considerar. Hay que ver qué encontramos en esa endoscopía. Hay una gastritis folicular, en las biopsias nos reportan metaplasia o atrofia gástrica, que son condiciones premalignas. Hay antecedentes familiares de cáncer gástrico o de cáncer de otro tipo. En fin, y además tomar en cuenta el sentimiento de la familia. Yo creo que como médicos no debemos de dejar que ellos decidan. Obviamente nosotros podemos hacer una recomendación y quien la aplica son ellos, sobre todo en los menores de edad. Pero sí podemos hacer la mejor recomendación posible y eso es abrir la evidencia, hacérselas accesible, dedicarles un rato más en la consulta y en conjunto idealmente se toma la decisión. Personalmente, yo entro con una endoscopía, veo una gastritis leve, de esas que se confunden macroscópicamente con normalidad. Tomo la biopsia de rutina, porque en pediatría siempre tomamos biopsias, y me reportan Helicobacter pylori. Yo no doy tratamiento. Pero si veo que los padres están ansiosos, tienen inquietud, etcétera, pues damos tratamiento y tratamos de disminuir los efectos adversos acompañando de un probiótico a ese tratamiento. Y en ese sentido, doctor, digo, un punto muy importante que usted remarcó durante la plática es, sobre todo en los pacientes con dolor abdominal crónico, tendemos a buscar el Helicobacter y en la gran mayoría de los casos, sobre todo en los trastornos funcionales, la erradicación no quita el dolor. Y entonces yo siempre trato de comentar es que cuando pedimos el Helicobacter solamente por rutina,
y sale positivo, nos mete en un gran dilema, el dilema que acaba usted de plantear, ¿verdad? O sea, ¿doy o no doy tratamiento? ¿Va a beneficiar o no va a beneficiar a mi paciente? ¿Le va a erradicar el dolor? Porque este paciente con dolor abdominal crónico siempre tiene necesidad de encontrar una causa, ¿verdad? Y cuando sale positivo, pues bueno, tiende a presionar para que demos el tratamiento y no siempre, o la mayoría de las veces, no es lo adecuado dar el tratamiento, ¿no? En un estudio que llevamos a cabo en los 90s en pediatría, seguimos grupos de pacientes erradicados y no erradicados en cuanto al cuadro clínico, y de los erradicados solo la mitad mejoró el dolor abdominal, la mitad del 50%. Entonces esto es un punto muy importante, Sergio, gracias por sacarlo. No vamos, es importante que los papás sepan que no vamos a curar el dolor erradicando el Helicobacter, necesariamente. En lo personal, yo tuve Helicobacter, me lo erradiqué en aquellos años de los 90s, no tenía factores de riesgo para cáncer, ni tenía úlcera ni nada, y el dolor se fue. Yo fui de los afortunados, pero nada más es el 50%, en mi casuística, pues. Y tocando el tema de dolor abdominal funcional, creo que esto va a ser un tema de discusión para las próximas reuniones de expertos y publicaciones de las siguientes guías. Esto es importante. Sí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Puede haber retroalimentación? ¿Cuántas personas están sentadas en el auditorio? 34. Ah, muy bien. ¿Y cuántas se conectaron? Bueno. Sí. Somos en general, en total, un poquito más de 70 personas que estamos escuchando su plática. Mitad y mitad. Muy bien. Bueno, espero que esto haya sido útil. Seguramente si nos volvemos a ver con el mismo tema en 2 o 3 años, va a haber nueva información muy relacionada a la interacción entre Helicobacter y microbiota, porque hacia allá va la investigación. Pues muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en esta mañana y seguiremos en contacto. Gracias. Un gusto. Saludos a todos.